Ya, bien, caballeros, en esta ocasión vamos a ir continuando con la clase eh, que consiste en el uso de multímetro. Bien, tengo el multímetro y ahora voy a revisar sus multímetros de ustedes, ya su tester de ustedes. Ya hemos quedado en la clase anterior. Bien, comenzamos con la explicación del texto. Uso del multímetro. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro o llamado tester, ya es un instrumento eléctrico que viene portátil actualmente. Bien, pueden ser de diferentes tipos, puede ser digitales, puede ser analógico. Analógicos son aquellos que tienen aguja. Digital son aquellos que proporcionan una lectura a través de una pantalla con números, como en este caso que voy compartiendo la imagen. Bien, ¿qué sirve para qué? Para medir directamente magnitudes eléctricas. ¿De qué magnitudes estamos hablando? Magnitudes eléctricas como, en este caso, la resistencia. Bien, la resistencia y entre otras. Ahora, generalmente esas tres cosas ya es la aplicación de ley de Ohm. Y hoy día vamos a ir hablando bastante de ley de Ohm. Bien. Entonces, donde nos dice en la ley de Ohm, la aplicación, existe tres términos que son el voltaje, ya, voltaje, la resistencia y la intensidad. Bien. ¿Qué es un voltaje? El voltaje es la fuerza con el cual circulan los electrones. Ahora, ¿qué es una electricidad? Ya son el flujo de electrones, ¿bien? Entonces, decimos, el voltaje es la fuerza con el cual circulan los electrones, ¿bien? Y ahora, ¿qué es la resistencia? La resistencia son los obstáculos, ¿ya? Para los electrones. O sea, la resistencia sería en este caso por donde circula la corriente, los cables. Posteriormente, la intensidad. Y la intensidad es la cantidad de electrones que viajan a través de ese cable o resistencia rompiendo obstáculos, ¿ya? La cantidad de electrones. Y el voltaje es la fuerza y la velocidad con el cual circulan los electrones. Profe, qué Y pena, se me fue sirve, todo. y sirve para qué, ya hemos dicho, para medir magnitudes eléctricas, como ser resistencias, voltajes, intensidad y otras corrientes ya que vemos en el motor. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para medir inicialmente el voltaje de la batería, resistencia de los cables, resistencia de los inyectores, por ejemplo. Si llega corriente a los inyectores y si llega corriente, ¿cuánto voltio llega? ¿No? La resistencia en las bobinas, señales en las bobinas y cantidad de electrones y actuadores que llevan todo el motor. Y a la vez nos sirve para medir lo que es la continuidad. Si tiene una continuidad o tiene una obstrucción entre el medio de los cables. ¿Ya? Y otro nos sirve para medir frecuencias, algunos instrumentos que son ya más grandes, y algunos sirven incluso para medir la temperatura, ¿no? A cuántos grados está el ambiente, ¿no? Y entre otros. Y no solo eso, sino sirve también para lo que es electricidad domiciliaria, para medir corrientes alternas, corrientes continuas, ¿ya? Entonces, de todo ello vamos a ir hablando en este modo. Entonces, comenzamos del multímetro, reiterando una vez más que es un instrumento principalmente que mide las magnitudes
de corriente, como voltaje, resistencia, ¿no? Y entre otras, ¿no? Calcular la temperatura que se aplica para medir, entre otros instrumentos, ¿ya? O si no, para diagnosticar algún componente electrónico, ya que sí sirve o no sirve, ¿no? Entonces, ya he dicho que existen dos tipos de multímetros. Unos son los analógicos y otros son los digitales. Ahora, ¿cuáles son? Vamos a ir conociendo en parte lo que son las perillas, ya, y todos los bornes, ya. Ahora, ok, continuamos en breve. Bien, mediciones con multímetro, las partes principales, vamos a ir hablando. ¿Cuáles son las partes principales? Las partes principales, ya inicialmente, son primero los bornes. Y esto es el borne completo, ¿bien? Entonces, o los pines llamados. Ahora, entonces les voy a presentar ya con calma. Entonces, mi multímetro. Y estos son los bornes, ¿bien? Tiene un inicio y tiene un final. Hay que tener mucho cuidado porque esto es un poco delicado, ¿ya? Un poco delicado, no hay que doblar porque adentro lo que viene, el cable, todo eso, se puede dañar o puede inicialmente romperse, ¿ya? Entonces, esos son los pines o los bordes, ¿bien? Y esto es el multímetro digital. Dos cosas muy importantes. Uno es el botón de encendido, ya otro donde están los conectores, ¿ya? Entonces aquí toda la especificación dice aquí también lo mismo, ¿no? Tiene cuatro. Uno para tierra, ya uno común, otro es para voltaje y resistencia, y los dos otros son para miliamperios y amperios. ¿Bien? Ok. Tiene algunas especificaciones más, los cuales ya hemos ido hablando ayer. Y tiene una perilla selectora, que con esto, al primero, utilizando los bornes, seleccionas ya los pines con el cual vas a aplicar la medición, dependiendo qué tipo de medición sea. Y posteriormente con la perilla se escoge, ya escoger con la perilla qué tipos de medición vas a hacer exactamente, ¿no? ¿Qué tipos de medición vas a hacer exactamente? Y por ejemplo, si uno está haciendo una medición de voltaje, entonces escoger un voltio mayor al que deseo medir, ¿no? Bien, continuamos. Descripción. Se denomina polímetro. En otros lados van a encontrar igual como polímetro. Bien. Capaz de realizar varios o mediciones. Poli quiere decir varios, entonces metro mediciones, ¿ya? Por eso se denomina multi y luego metro, ¿no? Metro que significa mediciones, multi quiere decir de que puede hacer varias mediciones, ¿ya? Entonces, dentro de estos instrumentos se pueden especificar o distinguir tres mediciones diferentes, ya que son la aplicación de ley de Ohm. Y rápidamente vamos a ir entrando a eso. Entonces, ohmiómetro, no es una de ellas. Ohmiómetro. Ohmiómetro, o si no, se denomina como resistencia. Bien. Entonces, para eso, escoger la resistencia aquí está con este señal mismo y ohmio se abrevia de esta manera. En el instrumento, solo esto hay que ir viendo, ¿no? Donde está una letra que no es específicamente una letra que significa ohmios, ¿ya? Entonces, eso es ohmios. Cuando vean eso, caballeros,
directamente a la cabeza se viene de que vas a medir una resistencia. Resistencia se abrevia de esa manera, en ohmios. Las unidades de resistencia son ohmios. Bien, continuamos. Entonces, el otro tipo de medición, ¿cuál es? Este instrumento también puede medir voltímetro. ¿Qué es un voltímetro? Es una tensión, ¿no? Es una tensión. Entonces, la tensión, caballeros, se puede medir, por ejemplo, 12 voltios o en nuestras casas inicialmente 220 o si no, si es trifásica, 360 voltios, ¿no es cierto? Entonces, y la tensión, caballeros, la tensión del corriente, ¿ya? La tensión. En realidad, en las palabras técnicas, se tiene que decir tensión, ¿no? Eso es la palabra correcta y no tanto así cociente. Generalmente nos hemos ido acostumbrado, ya nos hemos ido acostumbrando a decir cociente. ¿Qué es un cociente para mí? Para mí un cociente es un cociente de agua, por ejemplo, que va y ya no regresa, ¿no? Eso es un cociente, como un cociente de agua en un río, ¿no? Con gravedad, baja, baja el agua, pasa y ya no regresa. Eso es un cociente de agua, ¿no? Eso es un cociente, pero de manera profesional, ya ahora que se están capacitando, entonces está mal acostumbrado a decir cociente. Se tiene que decir tensión. Por ejemplo, ¿cuánto de tensión? ¿No? 12 voltios, por ejemplo. ¿Cuánto de tensión tiene tu batería? ¿No? Tiene una tensión de 12 voltios, eso es la palabra correcta, y no así corriente, ¿no? O si no, decir, tengo que medir tensión de la batería, y no, tengo que medir corriente en mi coche, no, ¿no? Entonces, no, tensión. Ya espero que quede claro, caballeros. Y tensión con B, ya denominado como voltímetro o voltios. Ahora, esto se puede clasificar, ya se clasifica en dos distintas partes. Uno CC o CD, también denominado, y el otro es AC. ¿Qué significa CC? Significa corrientes continuas, ya, corrientes continuas o corrientes directas. Cuando ustedes vean CD, entonces corriente directa. Cuando ustedes vean CC, entonces corriente continua significa. Ya, eso es un tipo de medición, corrientes continuas y alternas. AC es corrientes alternas. ¿Qué quiere decir corrientes continuas? De que si hay un polo positivo, entonces toda la vida va a ser positivo. Y el corriente va y ya no regresa. Ya los electrones, ya la tensión de electrones va y ya no regresa. Entonces, por otro lado están las corrientes alternas que utilizamos en nuestros hogares, ¿ya? Son un poco más fuertes de tensión, son un poco más peligrosos, por eso, ¿ya? Entonces, corrientes alternas, su nombre mismo dice alterna, entonces alterna, pues baja y sube, baja y sube. A esa tensión se cambia de polaridad, ya cambia a ser positivo a ser negativo en milésimas de segundos. Va y vienen los electrones, ¿no? Entonces cambian de polaridad. Entonces, por eso en corrientes alternas no hay una especificación donde diga esto es positivo y el otro es negativo, ¿no? En cambio, en las baterías sí tiene un positivo y tiene un negativo. Y ahí a través de eso ustedes pueden darse cuenta de si es corrientes continuas o corrientes alternas, ¿ya? Eso es la segunda parte, caballeros, el segundo tipo que hace, en este caso, el segundo tipo que hace en cuestión de mediciones, el multímetro. El tercero y por último, ya, tercero y por último, amperímetro. Bien, amperímetro. Cada una de ellas pueden ser instrumentos, ohmiómetro, voltímetro y el amperímetro. Son otros instrumentos. En este caso, cuando decimos sí, entonces
mide los tres tipos, ohmiómetro, voltímetro y el amperímetro. ¿Qué es un amperímetro? Es la intensidad. ¿Y que ahora qué es la intensidad? Es la cantidad de electrones que fluye ya o que circula en un circuito, ya sobre una resistencia, rompiendo obstáculos, que en este caso sería el cable, ¿no? Son la cantidad de electrones. Es como decir, la cantidad y la velocidad de electrones. Mientras más cantidad, ya más velocidad. Y por ende, en este caso, más peligroso, ¿no? Entonces, en este caso, puede existir igual intensidad en corrientes continuas, también en corrientes alternas, ¿ya? Entonces, de las distintas maneras, ya sea en corrientes continuas o alternas, existe la intensidad, ya puede ser más o puede ser menos intensidad también. Ya, continuamos. Bien, tipos de polímetros o multímetros o tester. Bien. Eh, Se clasifican ya los multímetros ya anteriormente especificado en analógicos y en digitales. Ahora, los analógicos son aquellos que tienen aguja, ya una manecilla. Y los digitales son aquellos, pueden ser los digitales de tipo convencional y pueden ser específicos ya a la automoción. Estos son los multímetros digitales y estos son los partes, caballeros. Ya algunas partes que les puedo ir mostrando. Ya, y de soporte tienen ustedes de ayuda sus textos guías para eso, ¿no? Tiene una pantalla digital donde les muestra lo que es las mediciones. Y posteriormente tienen una escala ustedes, aquí una escala, este B significa con una línea arriba y con unos puntos suspensivos, significa voltios para medir corrientes continuas. Bien, entonces eso yo debo utilizar para medir corrientes, por ejemplo, de la batería. ¿Ya? Ahora, por otro lado, hay igual corrientes ya o perilla para poder ir seleccionando ya voltios, pero para medir voltios en corrientes alternas. Si yo necesito medir, por ejemplo, en mi casa, cuántos voltios tiene ese enchufe, por ejemplo, entonces debo utilizar este corriente con una línea zigzag, eso significa alterna. Ya, y cuando quiero medir una batería, por ejemplo, cualquier batería, incluso hasta la batería de mi radio o qué sé yo, entonces eso debo utilizar de eso debo utilizar cuando dice, en este caso, B con una línea y con unos puntos, ¿bien? Corriente continua y el otro es para alter. Ahora, hay otro de los partes, la perilla selectora, eso es para poder ir seleccionando qué es lo que deseas medir, ¿bien? Entonces la perilla selectora. Escala de resistencia. Aquí hay ohmio, por ejemplo, ese dato les he mostrado para hacer lo que es ohmiómetro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es para medir la resistencia. Por ejemplo, ¿cuánta de resistencia tiene mi cable? Entonces, mido la resistencia y ahí puedo saber, ya, o si no, cuánto de resistencia tiene mi foquito, ¿no? Entonces, mido la resistencia escogiendo esa escala, ¿no? Primero escojo esa escala y ya recién realizo la medición, ¿ya? Verificador de transistores. En este caso, ya estos es para verificar lo que son los transistores. Ya de cualquier manera, puede ser PNP o si no NPN. ¿Ya? Entonces hay dos tipos. ¿Ya? Entonces eso sirve para medir los transistores. Posteriormente, aquí está con un diodo, ya un señal de diodo, ya existe. Esto sirve para medir los diodos o para medir continuidad. Aquí en este caso
y aquí lo mismo está mostrando, ¿no? Bien, ese significado, ya ese símbolo que ven ahícito, entonces para medir los diodos. ¿Qué son los diodos? ¿De qué se encargan? Los diodos inicialmente verifican, ya si llegan corrientes continuas, pasa corriente continua, cuando pasa ya no regresa, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ya si llega a corrientes alternas, si pasa de alterna y se convierten a continua. ¿Por qué? Porque esos permiten solo pasar y no regresar, ¿no? A partir de ese momento ya se convierten en corrientes continuas. Aparte, hay unos enchufes o los bornes para poder ir conectando. Esto es un enchufe a máximo hasta 10 amperios. Ya en mi caso está máximo de 20 amperios. Ya máximo de 20 amperios está. Esto es dependiendo al tamaño y la calidad del instrumento. Algunos van a venir hasta 10, algunos van a venir hasta cierto número. Mientras más número, mejor, pues puedes medir, más capacidad tiene para medir, ¿no es cierto? Ya eso puede venir más, con más capacidad o con menos capacidad, dependiendo de la calidad. Y el otro es el enchufe para el voltaje, miliamperios y las resistencias. En este caso, en mi caso, ya de mi instrumento, MA dice. Eso significa miliamperios y se puede medir el miliamperios hasta 500 miliamperios. Ahí mismo especifica. Aquí en este caso, a ver, vamos a ir viendo. No se nota muy bien. Ya no especifica muy bien. 10 amperios nomás dice. ¿Ya? Ahora el otro es el enchufe común. Ya con una sigla viene COM. Ese sigla COM, eso es para tierra. Ya conectas tierra y tierra no se mueve para nada. Solo debes mover el positivo, ya si deseas mover. Y el otro está, en mi caso hay 4 bornes. El que está a mi derecho, ya al lado derecho, ese borne es cuando utilizo eso, cuando necesito medir ya voltaje y resistencia. Ahí mismo dice B y un significado de ohmios está, lo de ohmios. Entonces ahí selecciono para medir voltaje y ohmios. Y al otro lado, en los dos primeritos está miliamperios y el primerito está amperios. ¿Ya? Entonces los dos primeros sirven para poder medir la intensidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la intensidad se mide en amperios. Bien, vamos a ir bozando y continuamos. Bien, estos caballeros son los instrumentos, como he dicho, analógicos. Bien, y al otro contorno está haciendo una medición. En este caso, una medición de corrientes continuas, pero con instrumentos digitales. En este caso, por ejemplo, en esta imagen, fíjense cómo se está realizando la medición con el mismo escala ya que les he mostrado eh, ahorita, ya con ese mismo instrumento, ¿no es cierto? En este caso, en esta batería tiene 8 voltios, 8.03 voltios. Aquí es una batería ya de una motocicleta, entonces me está midiendo 12.51 voltios. Y ahora esto es un multímetro analógico con aguja. Igual tiene las mismas funciones y varían algunas pequeñas cosas, ya principalmente la pantalla, ¿no? Tiene también para escoger los ajustes, las perillas selectoras, ya, y las agujas, en las agujas ya vienen ya cada carátula dependiendo a la unidad al que deseo medir, ¿no? Ya, continuamos. Bien, algunas mediciones que podemos ir mostrando en este caso ya de corrientes continuas. Ya ayer creo que he sido más claro al medir lo que es la batería, ¿no?